Nos está escuchando. Gretel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, buena, gracias como siempre por la invitación. Bueno, acá estamos con Natalie, con Jonathan, escucharte, y tenemos acá a mano uno de tus últimos artículos, Incertidumbres y Sacrificios. Sí. Te metés con el tema de la riqueza, te metés con el tema de la grieta, la puja de intereses, todas cuestiones de contenido, no solamente de forma, y de contenido de lo que estamos transitando por estos días justamente. Sí, la verdad que estamos en un escenario donde se habla demasiado, pero no aparecen las acciones, ¿no? Hay una proliferación constante en línea discursiva, estamos ya con una campaña en su máximo esplendor, si se quiere. Fíjense que el presidente en su círculo íntimo dijo, bueno, yo soy candidato, o sea, también soy presidente, pero tengo que ser candidato, ¿para qué? Para fortalecer la gobernabilidad. Eso por un lado, y por un lado tenemos a un Alberto Fernández que ha realizado una gira por Europa que le ha ido bastante bien, con un viso, digamos, de apertura que ni siquiera desde el gobierno se lo esperaban de esa manera, con los gestos que está dando hacia sus declaraciones respecto a lo que implica un fortalecimiento con la relación con la Unión Europea, cómo quiere trabajar también un nuevo lanzamiento con UNASUR, ciertas cuestiones que de por sí han movido un poco el tablero de una concepción que tenía el gobierno respecto a Alberto Fernández. En este mare magnum está todavía la ciudadanía sin entender de manera clara cuál sería el proyecto o la propuesta definida que se va a dar en materia económica, porque convengamos que la inflación todavía sigue siendo vista como una especie de factor exógeno, digamos, en este gran conflicto, que de alguna manera tambaleó la incertidumbre de la sociedad en su conjunto. Y ni el gobierno ni la oposición claramente pueden llegar a planear o a planificar cómo mitigar ese gran flagelo que hoy está llevando toda lo que es la capacidad adquisitiva en materia salarial de cada uno de los trabajadores, ¿no? Los sectores más perjudicados, por supuesto, son aquellos que están teniendo un ingreso fijo en materia nominal y que no, digamos, no hay una compensación y no llega a tener un ajuste necesario como para poder vivir día a día, ¿no? Entonces la inflación es considerada justamente como la gran incertidumbre que está llevando puesto este gobierno. Es bastante complejo el escenario que se presenta para la próxima gestión, sea quien sea el ganador. De hecho, Alberto Fernández lo declaró, dijo que estoy recibiendo un país prácticamente, bueno, en una recesión importante, yo diría prácticamente quebrado, ¿no? Con un quiebre moral de las expectativas. Acá lo que hay que hacer es retomar esa especie de esperanza, si se quiere, que se vio un poco en las urnas a partir del 11 de agosto, y ver cómo aprovechar ese voto de confianza inicial fuerte que está depositando en la ciudadanía para hacer reformas. Y cuando hablamos de reformas, hablamos de un gran consenso, por eso hablamos de los sacrificios, ¿no? Y cuando hablo de sacrificios me refiero a sacrificios no inconexos, sino donde cada uno va a tener que poner una alícuota. Hablamos de los trabajadores, hablamos de los empresarios, todo lo que es el sector sindicatos, campo, industria. Cuando Alberto Fernández habla de un 180 días de pacto, de acuerdo, sí, y un poco planea el modelo de lo que sucedió, o estudiar al menos el modelo que sucedió en Portugal, pongamos en claro en la mesa que los sacrificios que ya de por sí estamos viendo como ciudadanía, no es que van a dejar de vivirse, no es que van a dejar de ser recorridos. ¿Por qué estamos hablando en este sentido? Si continuamos con el nivel de expectativa alta que está teniendo cada uno de los sectores para poder llegar a tener un 100% de su beneficio personal, porque cada sector representa, digamos, una mirada particular, así es como no se va a poder llegar a un nivel comunitario de construcción genuinamente argentina, si se quiere, más global, ¿no? Entonces, si cada uno de los sectores todavía sigue retaseando para sí conveniencias y apetencias personales, es difícil que podamos llegar a llevar adelante a Argentina, ¿no? En su conjunto. Si, por ejemplo, hablamos de un país netamente con una matriz exportadora con eje en el campo, que es lo que ha hecho esta gestión, en desmedro de ¿qué? Del sector industrial. Ahora, si hablamos netamente de un sector, del desarrollo del sector de la industria, achacando y atacando y, digamos, no incentivando plenamente o, digamos, haciendo, digamos, una quita sustancial de lo que sería la riqueza que genera el campo, va a
de alguna manera menguarse el incentivo que va a tener el sector exportador del campo para poder llegar a generar divisas frescas, si se quiere, para el país. Ahora, es cierto... Sí. O sea, en esa balanza de campo e industria, por eso justamente fue una de las preguntas que le hicieron a Alberto Fernández. No, son ambos jugadores. Para que ambos jugadores estén en la mesa, van a tener que menguar cada uno. Una de las partes va a tener que menguar, porque si no, no se llega a esa construcción. Por eso hablo de los sacrificios, ¿no? Sí, las incertidumbres van a seguir en pie en tanto ninguno de los actores estén dispuestos y disponibles a ceder una alícuota de apetencia personal. Ahora, cuando uno mira la foto de la estructura económica argentina y ve que el 80% corresponde a la actividad del mercado interno, queda claro que si vos no generás algún tipo de distribución más progresista en el sentido de los ingresos, ese mercado interno va a estar muy achicado, con lo cual el 80% de la actividad que está destinada a ese mercado va a ver afectada su participación y su desenvolvimiento habitual, es decir, la industria, el comercio, la producción, inclusive el campo orientado al mercado interno, va a estar muy complicado. Quiero decir, vos si sumás todos los elementos de apertura de mercado de capitales, de apertura de importaciones, te encontrás con que poco tiempo después de la asunción de Macri, estábamos comiendo naranjas de España, que pueden ser riquísimas y que pueden ayudar mucho a los productores españoles, pero que destruyen la economía regional de los cítricos en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Entonces ahí tenés apenas un ejemplo de cómo la orientación de una política económica puede ir en un sentido o en otro sentido, y que lo que hay que pensar es que alguien tiene que ceder en esto. Digamos, no existe la idea de todos tiramos para el mismo lado, no existe la idea de o ganamos todos o perdemos todos, porque no pasa así en la realidad. No, totalmente. No se trata de un juego de suma cero, ¿no? Como dicen los politólogos. Claro. No es un juego en ese sentido. Y cuando estás refiriendo a esa descripción, indudablemente acá no se ha trazado desde el vamos. A ver, si a Portugal se le plantea hay que hacer tal y cual sacrificio, que también quizás no sé si es la palabra correcta, pero bueno, que cada parte va a tener que poner una alícuota de sí mismo para poder llegar a buen puerto o buen destino. Ese es el punto. ¿Cuál es el puerto? ¿Cuál es el destino? ¿A dónde quiere llegar nuestro país? Y eso es lo que no se puso de claro, digamos, con claridad desde el inicio en esta gestión. El planteo que está haciendo Alberto Fernández es un horizonte con una expectativa donde cada uno de los actores, digamos, tengan un nivel de desarrollo y de compromiso también consigo mismos, ¿no? Porque cuando no hay un desarrollo personal de cada uno de los sectores productivos es difícil hablar de algo comunitario. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está ausente acá claramente es, digamos, un modelo económico de crecimiento y desarrollo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Esta aceleración constante que ha producido, digamos, la inflación, se está hablando más que nada de un proceso estructural que ya viene de años. Ahora, para poder trabajar en este viraje y en este cambio, es necesario empezar a pensar cuál es el modelo de generación de riqueza que estamos necesitando como país, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y bueno, está claro que cada uno de los sectores va a tener que ser de alguna manera una especie de gran contrato, ¿no? Fíjense que la expresidenta también habla de un acuerdo y de un gran pacto, ¿no? En ese pacto y en ese acuerdo hay que ver no la urgencia, sino la importancia. ¿Cuáles son las acciones medulares que va a tener que tomar cada uno de los nichos en materia de compromiso, los nichos productivos, para plasmar una visión de país que tiene que ver con un desarrollo equitativo, sostenible en el tiempo? Entonces, cuando hablamos también de acuerdos internacionales y de inserción en el mundo, ¿cuáles son las condiciones y cuáles son, digamos, cuál es el modus operandi que tiene que trabajar la Argentina en esa línea que sea coherente con un desarrollo interno? Entonces, si nuestro foco va a ser netamente la atracción de divisas, la inversión externa directa, cómo generar exportaciones, el desmedro digamos, el mercado interno, el desarrollo interno y el desmedro fundamentalmente de lo que es la capacidad adquisitiva del sector asalariado, ahí es donde se está trabajando en una gran implosión social, que es lo que llevó a este gobierno a tambalear la sustentabilidad del horizonte internacional que tenía, que si bien es loable, todo lo que se ha querido plasmar en materia internacional, el punto es que no se trabajó de manera consensuada con cómo eso logra a permear, si se quiere, en una estructura de desarrollo genuino interno en el interior del país.
Por eso hablamos de esto de las incertidumbres y los sacrificios, ¿no? La incertidumbre que generó la clase política y que también fue copartícipe necesario, si se quiere, cada uno de los sectores sociales, la trama social en su conjunto, cuando no hubo los sacrificios a la altura de las circunstancias, que tampoco se permitieron darse, ¿no? Porque si hablamos que ya se fijó un modelo económico con determinada tasa de interés y una inflación galopante, indudablemente en este sentido no le dejó mucho margen de acción al sector productivo. Ahora, Gretel, ¿qué pasa con la sociedad, no, con ese tejido social que mencionas vos, que en el caso de la Argentina tiene una capacidad de resiliencia o de respuesta muy creativa y muy dinámica? Digo, en la Argentina la calle, yo lo digo permanentemente, la calle habla en todos los sentidos. Digo, a la calle salimos para festejar un mundial, salimos para protestar porque perdemos en un mundial, salimos para aplaudir a un presidente o salimos para hablar mal de un presidente, por decir dos ejemplos bien contrapuestos. Digo, esa calle, esa sociedad tan dinámica que tiene múltiples expresiones de organización, digo, sindicatos, partidos políticos, clubes de barrio, sociedades de fomento, agrupaciones de víctimas de agresiones de todo tipo, víctimas de tránsito, víctimas de trata, lo que fuera, también habla en las urnas, en definitiva, en un lenguaje un poco desordenado, no coordinado, pero se expresa y da la impresión que a veces la política no ha escuchado a la sociedad. Bueno, a ver, para que cada uno de los sectores, a ver, ¿se acuerdan lo que decía Perón? Perón hablaba de la importancia de la persuasión, ¿no? Sí. Cuando uno quiere, digamos, el gobernante quiere lograr transmitir un espíritu de un cambio fundamental, de una transformación, y requiere de una serie de políticas que van a implicar un impacto directo sobre la ciudadanía, transmite un mensaje no desde la coacción, no desde la imposición, desde la violencia simbólica, discursiva, y desde el accionar inconsulto, sino desde la persuasión en las palabras. Ahora, para poder persuadir y lograr que el escucha esté de alguna manera decodificando un mensaje y que lo termina haciendo como propio, porque termina apropiándose de un mensaje que en realidad salió del emisor, pero el receptor se torna en protagonista porque comienza a ser partícipe, a hacerlo carne en sí mismo, se siente, digamos, totalmente convencido que ese es el rumbo, el camino, y automáticamente lo protagoniza. Entonces, para llegar a ese nivel de persuasión hay que tener claridad, insisto, en el destino, claridad en dónde quiere llegar Argentina. Entonces, para que el sector que sale a la calle, asociaciones civiles, sindicatos, movimientos, organizaciones sociales, bueno, el sector educativo, las universidades, para que cada uno de los sectores esté dispuesto y disponible a ceder, y cuando me refiero a ceder, va a tener que, digamos, deslindarse, si se quiere, digamos, de cierto accionar que van a tener que correr en un segundo plano en pos de algo superior, que tiene que ver con el bien comunitario, el bien común, la construcción de ese bien común. Indudablemente tiene que estar claro el destino. Entonces, el próximo mandatario que sea capaz de transmitir un mensaje claro respecto hacia dónde quiere llegar Argentina, pero no de aquí a un año y medio, un semestre, porque la gente ya no aguanta un semestre, la gente ya no aguanta, bueno, de aquí al próximo semestre va a ingresar o va a modificarse, no. Tienen que ser metas totalmente medibles y alcanzarles en el corto tiempo, por una cuestión de la acuciante situación en la que estamos hoy viviendo como país, y más que nada por las traiciones a las lealtades. ¿Cuáles son las traiciones? Gran cantidad de la ciudadanía que apoyó este gobierno y se ha sentido traicionado, ¿no? En su conjunto. Entonces, si el próximo gobernante es capaz de transmitir con claridad hacia dónde va a llegar Argentina de aquí a pocos meses y cuáles son los esfuerzos compartidos que se tienen que hacer en cada uno de los entramados sociales, creo que ahí sí sería otro país, otra sociedad, otra calle, ¿me explico? Y otro tipo de demandas. Las demandas menguarían en vistas a una mejoría en la inmediatez. Gretel, ¿no habrá sido que este gobierno de Mauricio Macri no dijo exactamente hacia dónde íbamos? Porque, como decía aquel otro presidente hace muchos años, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Y bueno, la verdad que sí, un poco se acuerdan que Carlos Menem en eso fue bastante claro. Bastante pionero, digamos. Sí, bastante pionero en ese sentido. Pragmático, la verdad que ahí es donde yo hablo de los pactos y las traiciones, ¿no? Porque la ciudadanía deposita un voto de confianza, y quien obtiene una victoria en las elecciones es depositario de ese voto, que es magnánimo, porque fíjense cómo se ha desdeñado,
cómo se ha menospreciado, se ha menoscabado el sentir de la sociedad cuando las encuestas y los consultores decían que prácticamente era muy poca la diferencia y fue una diferencia impresionante, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, se ha menoscabado el termómetro social, o sea, cuál era el sentimiento, qué es lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Ese palpitar que ni las encuestas, ni los opinólogos, bueno, y el gobierno de turno mucho menos, con una ceguera totalmente activa, nunca pudo percibir, digamos, qué es lo que estaba sucediendo en la calle. Entonces, el constante pedido de esfuerzo, que ni siquiera, a ver, era expreso, no es que se le pedía a la ciudadanía, vamos a hacer este esfuerzo para llegar acá. No, se aplicaban medidas y de la noche a la mañana aparecían los aumentos de tarifa, la inflación que estaba creciendo de manera estrepitosa, los aumentos de la tasa de interés, bueno, todo este mecanismo en pos de generar un tipo de cambio competitivo también, en desmedro justamente de la dolarización de todo lo que es tarifas, digamos, y gran cantidad de bienes que hoy por hoy en Argentina no terminan de despegarse del precio internacional de los mercados, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, creo que no hay que cometer el mismo error de querer asumir con una serie de promesas, más vale decirle de manera, digamos, frontal a la ciudadanía cuál es la expectativa, hacia dónde se quiere llevar el país en un mediano plazo, no en una expectativa totalmente larga, pero eso sí, trabajar con transparencia en el discurso. Creo que la gente está esperando eso, no está esperando la venta de ilusiones, sino la transparencia, porque ya hay un nivel de desencanto profundo que ha separado a la sociedad civil de la sociedad política. Entonces, para poder volver a reconstruir una especie de enamoramiento, porque hay un divorcio importante entre la política y la ciudadanía, es importante que el próximo mandatario sea, digamos, una persona acorde, digamos, al nivel, digamos, de expectativas y de promesa que va a plasmar sobre la ciudadanía en este gran acuerdo y pacto social y en este contrato que tiene que ver con el voto y con la construcción de un nuevo escenario para nuestro país, ¿no? Gretel, buen día. Escuchando atentamente todo lo que decís sobre este pacto, pareciera que siempre, que vos estabas hablando también de sacrificios, de esfuerzos, pero pareciera que siempre el pueblo trabajador es el que los termina realizando, como que no se ve tampoco que empresarios o bueno, hasta los mismos funcionarios que se han enriquecido durante estos últimos años, pareciera que para ellos nunca les toca el sacrificio, el esfuerzo, siempre es para el pueblo trabajador. Bueno, está claro el punto que estás mencionando, ¿no? Porque yo soy una de las primeras que siempre me pregunto, digamos, en pos, digamos, de ajustarse los cinturones, creo que los primeros tenían que ser la clase política, ¿no? Fíjense las dietas que se están cobrando, los sueldos que se están cobrando, empezando por la legislatura porteña, que son los que encabezan la mayor cantidad de... Creo que son los únicos sueldos que sí le han ganado la inflación. Pero por supuesto, aparte de la cantidad de dinero que se dispone para asesoramiento, cuando sabemos perfectamente que la utilizan para otros fines, ¿no? La verdad es que creo que sí, ahí es donde yo digo que la política tiene que estar a la altura. Cuando hablo de un gran acuerdo, incluyo al sector político, incluyo justamente a la clase dirigente, son los primeros que tienen que dar el ejemplo, porque la lupa está colocada con una doble mirada sobre aquellos que están ocupando espacios de poder, que son los que toman las decisiones, ¿no? Los tomadores de decisiones, se llama también política, y son aquellos responsables, así como los que están llevando adelante una empresa, los que están llevando adelante grandes líneas, digamos, para, bueno, desde la exportación hacia el desarrollo, en cada uno de los sectores, ¿no? Y también tengamos en cuenta el lugar prepotente, digamos, fundamental de las provincias, ¿no? En este esfuerzo compartido, donde también tiene que haber un gran sentido, digamos, mancomunado de esfuerzo a nivel regional. Hay algunas provincias que hoy por hoy están teniendo dificultad en materia de desarrollo y hay que empezar a trabajar en un fortalecimiento de economías regionales, porque no necesariamente todo tiene que recaer sobre la nación. La nación simplemente administra, digamos, y vela por líneas directrices a nivel macro, pero después la implementación y los desarrollos locales son fundamentales, porque la mirada particular y focal, digamos, de políticas públicas tiene que emerger a nivel sector por sector y provincia por provincia. Entonces hay que trabajar también en el fortalecimiento de un federalismo más regional. Eso creo que también para la nueva gestión es trascendente, es muy trascendente. Bueno, lo ha mencionado muchísimo, ¿no, Alberto? Y creo que también es uno de los focos importantes que darían, digamos, un matiz distinto, digamos, de desarrollo a nivel interno para nuestro país. Gretel, te agradecemos este rato de charla. Obviamente, no sé si nos querés dejar algún concepto de cierre, pero fue interesante pensar
que no solamente en la campaña debemos discutir formas y cuestiones superficiales, sino meternos también en estas cuestiones más de fondo, digo, porque si no, da la sensación que todo el tiempo la emergencia nos tapa, que nos tapa el día a día y que no hay casi espacio para discutir cuestiones estructurales, que es un poco lo que planteaste vos de alguna manera acá. Sí, en la columna también menciono la importancia de trabajar sobre un plano de desarrollo de demanda agregada, ¿no? Porque sí. Se ha levantado mucho, digamos, los fantasmas en torno a que, digamos, la proliferación de consumo de alguna manera va a generar una escalada inflacionaria, cuando en realidad esta retracción y esta ausencia, digamos, de tenencia, digamos, de poder adquisitivo en cada una de las familias del país ha generado un enfriamiento galopante de la economía. O sea, es un círculo no vicioso, más que vicioso, digamos, y que está permeando, digamos, en toda la matriz de la industria, del consumo. O sea, el parate generalizado por este temor de que la inflación va a ir increyendo y la ausencia de control, ¿no? Entonces, todas estas medidas astringentes de esterilización, si se quiere, que se han plasmado en materia económica, han mermado, digamos, la capacidad de consumo. Ahora, cuando se enfría el consumo, se enfría la demanda agregada, no se produce, las empresas no tienen ni siquiera la motivación, porque lo que colocan en el mercado no termina siendo, digamos, captado por los consumidores, ¿no? Entonces, ese nivel y esos nichos, cada uno se han cerrado sobre sí mismo, ¿no? Y sálvese quien pueda, se ha de alguna manera hecho, digamos, sea mucho más magnánimo, ¿no? En ese sentido creo que el gobierno ha errado muchísimo el diagnóstico, porque ha plasmado todo con un eje sobre la oferta, y creo que, no sé si es la palabra errado, quizás lo hicieron adrede, porque han plasmado todo con una visión de que la generación de divisas es la que va a traer la salvación de Argentina, ¿no? Claro, sí, la verdad que hay muchos más ejemplos de crecimiento económico a partir de la demanda agregada y no de la oferta. Sí se da esto cuando hay una innovación, pero en la Argentina, con las enormes necesidades que hay, digo, el camino inicial siempre pasa por agregar demanda, no por innovación, porque la realidad es que más allá de que puedan surgir cuestiones novedosas, está todo más o menos inventado. Acá lo que se trata es de poner en marcha lo que hay y después sí pensar en innovaciones que modifiquen la vida a mediano o a largo plazo. Sí, creo que el secreto acá hay que inyectar liquidez, es lo más importante, que ahora en este momento con ese nivel de parate hay que lograr todo lo que es la maquinaria de consumo, hay que empezar a movilizarla, ¿no? Y sacar, digamos, ese gran temor que se tiene sobre la inflación, ¿no? Porque tampoco la política monetaria es demasiado feliz. Hay que trabajar justamente en generación de riqueza, pero generación de riqueza genuina, si se quiere, interna, que eso es lo que está faltando en nuestro país. Gran desafío por delante, Gretel. Como siempre, un gusto charlar contigo, que nos acerques tus reflexiones y que las compartas con AM1300 Radio La Salada. No, gracias a ustedes. Que tengan una linda semana. Lo mismo para vos, Gretel Ledo, como cada semana.